está lleno de gente pobre. Y en el cielo, en el paraíso, hay ricos que han amado a Dios y han guardado su palabra. En el infierno hay de todas las religiones. Y en el cielo también habrán de todas las religiones. Pero Dios sabe, dice, conoce Dios los que son de Él, para librarnos del tormento eterno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas interrogantes para algunos que piensan que después de la muerte, pues uno puede reencarnar. Otros creen que con oraciones pueden salir de un llamado purgatorio, que ya se sabe que hasta los que lo enseñaban han dicho ya que el purgatorio no existe. Por muchos años yo estoy enseñando la palabra de Dios, durante más de 50 años, que la Biblia no habla del purgatorio. La Biblia habla de dos lugares después de la muerte. Uno se llama el infierno, lugar de tormento, y el otro el paraíso, lugar de descanso y de reposo para aquellos que hacen obras conforme la voluntad de Dios, que agradan a Dios. El Señor no va a salvar a nadie o condenar a alguien porque pertenezca a una u a otra religión, sino los que hacen su voluntad. En el capítulo 7 de Mateo hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y que continuamente yo hablo de este pasaje, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. No todo, el verso 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pueden ustedes ver aquí en este pasaje, repito, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo el que diga, yo creo en Dios, o yo creo en ti, Jesucristo, yo soy cristiano. Fíjese, está hablando de personas, aquí Jesús cita personas que hacían las cosas que Él hacía y que Él mandaba que sus discípulos hicieran. Predicar la palabra, sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Y muchos le dirán, en aquel día. Cuando el Señor dice en aquel día, se está refiriendo al día en que los hombres y las mujeres tendrán que encontrarse con Dios para rendir cuenta de sus obras. Y muchos serán religiosos que harán estas cosas, que predican el Evangelio, que echan fuera demonios, que hacen sanidades y milagros, que profetizan. Eso es algo práctico en la vida cristiana. En la vida cristiana se predica el Evangelio, se ora por los enfermos, se echan fuera demonios, se profetizan, se hacen milagros. Pero muchos dirán, Señor, yo hacía todo esto. Para que ustedes entiendan que no es. Por eso hay un pasaje de la Biblia, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que Cristo mandó, aparte de los 12, mandó a 70 discípulos más. Y los mandó a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Después que ellos fueron, regresaron. Dice que regresaron gozosos. Dijeron, Señor, qué maravilla. Los demonios se sujetaban en tu nombre. Y eran hechos milagros, sanidades, gozosos. Jesús les dijo, no os gocéis por eso. No gocéis porque están los enfermos, ni porque los demonios se sujetan. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso lo vemos en el capítulo 7 de Mateo. No porque yo hice milagros, no porque eché fuera demonios, no porque hice o declaré profecías, no por esto vamos a entrar al cielo. Mire como dice Cristo en Mateo capítulo 7, le declararé, apartados de mí, hacedores de maldad.
dice, nunca os conocí. Es decir, que nunca fueron cristianos, pero se la daban de cristianos, usaban el nombre de Jesús, pertenecían a una religión cristiana, cual fuera. No vamos a poner el nombre en ninguna hora. Usted puede pertenecer a una religión, pero ser un hipócrita, un mentiroso, un mercader, un negociante. ¿Saben cuánta gente está metida en las religiones por la plata que consiguen? Hemos conocido de pastores que han sido expulsados de la iglesia después de muchos años de estar viviendo en adulterio, recibiendo diezmos, recibiendo ofrendas, viviendo bien a causa de estar predicando el evangelio, de estar en un pastorado, de una iglesia, de un sacerdocio, de la religión que sea. Han disfrutado, han gozado de bienes materiales, del respeto y el reconocimiento de la gente del pueblo. Adúlteros, fornicarios, sinvergüenza, hipócritas, corruptos, homosexuales, lesbianas, metidos dentro de la religión. Amigos, la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso queremos hablarle. Cuando ustedes vean gente que son hipócritas y los conocen, que tienen una Biblia, que dicen ser cristianos, pero usted ve sus obras, que otros no la ven, pero usted la conoce. Quizás lo de su religión no le ven la falta a ese líder religioso. Usted que está afuera lo ve haciendo cosas que solamente las hacen los hijos del diablo, los que tienen servicio a Satanás, porque los que son de Dios no pueden hacer obras malas. Aquí está la gran diferencia. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. Cuando usted diga a alguien que se diga ser cristiano de la religión que sea y hace cosas que son contrarias a las leyes de Dios, a la santidad, a la pureza, a la justicia, al respeto, al amor, entonces entienda usted que esa persona, aunque tenga el grado religioso que tenga, no es de Dios, no es. Y se va a ir, ¿sabe a dónde? Al infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de esa alma nunca muere. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Como Cristo no se va a preocupar, como el Padre no se va a preocupar por la criatura que Él creó a imagen de Él y semejanza de Él. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza para que le adoremos, para que le sirvamos a Él, para que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Pero si nosotros, siendo hijos de Dios o criaturas de Dios, hechos por Dios, para hacer obras buenas, para hacer el bien en esta tierra, para adorar a Dios, para servir a Dios, nos vamos entonces con Satanás para hacer las obras del diablo, mentir, robar, adulterar, fornicar, hacer obras de hechicería, de brujería, de espiritismo, obras de adulterio, obras de homosexualidad, obras de corrupción, de injusticia. Eso no es de Dios. Eso está producido por Satanás, el padre de todo lo malo, el padre de la mentira, del engaño. Si usted toma el camino de Satanás, el camino de la mentira, del engaño, de las inmundicias, de las cochinadas, de los abusos, de los atropellos, de la explotación, ese no es el camino de Dios. Y tiene que saberlo, que un día su pecado lo va a alcanzar a usted. Su pecado lo va a alcanzar. No hay quien se escape. No hay quien se escape delante de Dios. Quizás de un jurado, de un tribunal de la tierra, se puede escapar un hombre, comprar los jueces, comprar los fiscales. Hay fiscales que se venden, hay jueces que se venden. Los abogados se ponen de acuerdo y unos a otros hacen negocio y se venden unos con otros y se traicionan, te engañan, te roban la plata. Pero a Dios no hay quien lo engañe. Y Él es el juez
de los jueces y Él es el fiscal de los fiscales. Él es el que nos va a juzgar a nosotros. Y Él no se equivoca, no tiene por qué equivocarse, porque Dios no necesita dinero que le paguemos a Él. El dinero a Dios no le hace falta. A Dios lo que le gusta es que nosotros hagamos su voluntad, hagamos justicia, seamos honrados, seamos nobles, seamos limpios, santos, que le agrademos a Él. Las Escrituras están llenas de enseñanzas y Cristo vino por esto. Dice, porque Dios el Padre nos amó tanto que dio a su único Hijo, porque no quería que nosotros muriéramos y nos fuéramos a un lugar de tormento. Como el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás, estaba engañando a la humanidad, Dios mandó a su Hijo en semejanza de hombre, para que Él trajera la enseñanza esta que está aquí en la Biblia, y que por miles de años Dios ha conservado este libro maravilloso para que todos los hombres y mujeres conozcan la verdad y escapen de la condenación eterna. Todas las enseñanzas que tenemos aquí en la palabra de Dios, muchas citas, pasajes bíblicos, nos hablan continuamente acerca de lo que va a suceder después de la muerte. Hay un pasaje en la carta o epístola de San Pedro que nos da una descripción. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Para todos ustedes, márquenlo en su Biblia, tomen la cita bíblica. Primera, la carta que escribió Pedro. Pedro escribe dos cartas aquí. Primera de Pedro, segunda de Pedro. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, mire usted lo que dice la Biblia. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto Cristo en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19 del capítulo 3 de Primera de Pedro, en el cual espíritu, ¿no?, también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mira aquí, San Pedro está haciendo mención del arca de Noé. Pedro está haciendo mención aquí al diluvio y a la gente que vivieron en ese tiempo antes del diluvio. La Biblia dice que Noé les predicó, fue pregonero de justicia. Les habló a su familia, a sus parientes, porque Noé tenía familias y familias bien cercanas a él. En ese tiempo, no vaya a creer usted que la gente era atea, incrédulo, no, eran religiosos también, creían en Dios. Si usted lee los pasajes concernientes a ese tiempo, hubo un avivamiento tremendo. Hubo un hombre llamado Enoc, que era un hombre tan espiritual y vivía en un ambiente de gloria en ese tiempo, que dice que él fue trasladado por Dios y no conoció la muerte. Pero Enoc fue un hombre tremendo espiritualmente. Enoc predicó el evangelio. Noé, gloria a Dios, vive después, pero él ya tenía esta palabra que se estaba predicando. Él creyó y Dios le habló a Noé. Y Noé hizo un arca. Le predicó a la alma de aquel tiempo. Eso no se hizo en 4 años, ni en 10, ni en 20 años. Noé tenía 600 años cuando entró al arca. Y vivió 930 años aproximadamente. Pero de esos años, que fueron 120 años que Noé
estuvo haciendo el arca, le predicó a la gente y le tildaron de loco porque estaba haciendo un arca y decía que iba a venir un diluvio y los que creyeran en esta palabra se salvarían en el arca. Pero la gente no creyó, lo tildaron de locos a él y a su familia. Y cuando vino el diluvio, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, menos a Noé y su familia. Y aquí ratifica el apóstol Pedro que fueron 8 personas que se salvaron. Se salvaron. Millones de personas, oiga bien, millones de personas existían en ese tiempo. Y eran religiosos, no eran ateos. Millones de personas y solo 8 personas se salvaron. Bien dijo Cristo, son muchos los que se pierden y pocos los que se salvan. La gente quiere llevar una religión, creer en Dios y hacer cuantas cosas le vengan ganas, sin tener en cuenta las leyes de Dios. Amado amigo de Tel Televisión, el canal que lleva el mensaje de Dios hoy para despertar la conciencia dormida de tanta gente que vive en este mundo de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, de adulterio en adulterio, de fornicaciones en fornicaciones, de borrachera en borrachera, y en cuantas cosas el diablo les mete. Hacen cualquier cosa, menos lo que manda la palabra de Dios. Que esto que manda la Biblia es bueno para ti, es bueno para tu familia, es bueno para tu prójimo, es decir, para la sociedad. La gente no quiere hacer lo recto, la gente no quiere hacer lo bueno. Más fácil le es al hombre y a la mujer practicar lo malo. Y por eso la mayoría de las personas en este mundo, creyendo en Dios, vírgenes y santos, siendo de religiones evangélicas, protestantes, católicas, ortodoxas y religiones de muchos otros tipos que hay, viven pero desobedeciendo la ley de Dios. Es imposible que escape usted de ese tormento, de ese fuego que nunca se apaga, donde el gusano del alma no va a morir, sino que va a ser atormentado día y noche. Bien claro puede ver usted aquí cómo se hace referencia a personas que están en las prisiones, en las profundidades de la tierra, en el infierno. Cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se quebraron, su espíritu penetró la tierra y bajó hasta las partes más bajas de la tierra. San Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, dice que él bajó a las partes más bajas de la tierra. Capítulo 4 de Efesios, lo puede encontrar. Estoy hablando palabra de Dios, no son inventos míos. En Efesios capítulo 4, usted puede ver esta carta de San Pablo escrita a la iglesia que estaba en Éfeso, dándole enseñanza a ellos. Vea usted el versículo 7 en adelante del capítulo 4 de la carta de San Pablo a la iglesia en Éfeso. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva lo que estaba en cautividad. Y dio dones a los hombres. Y esto que dice de que subió a lo alto, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Qué linda la palabra. El otro día me preguntaba una persona, me dijo alguien que no hay pastores. Digo, lea la Biblia. Si le dice que no hay pastores, esa religión. Y la Biblia dice que hay pastores y que se sujete y obedezca al pastor. Gloria a Dios, que Dios pone pastores. Si la Biblia dice eso, esa religión que te enseña que no hay pastores es mentirosa, porque va contra lo que dice la Biblia.
no es de Dios. La vida sobre la tierra es temporal. Dice la Biblia que son 70, y lo más robusto, 80 ya con dificultad. Antes era otra cosa. La vida se ha ido acortando. Nosotros podemos conocer todavía de hombres y mujeres que tienen más de 100 años en diferentes países del mundo, pero ya son muy pocos. Hace, digamos, unos 40 años atrás, aproximadamente, yo recuerdo personas de 130 y 140 años de edad que salían en los periódicos en diferentes países del mundo. Recuerdo un caso hasta de 152 años, hace unos 30 años atrás, 40 años atrás. Yo era joven. Y ahora eso no se ve. Quedan algunos de 100 y un poquito más. Pero va bajando, bajando. Pero si nos trasladamos al libro de Génesis, vamos a encontrar personas de 700, de 800 y de 900 y pico de años. Pero es claro, la naturaleza estaba sanita. Los productos que comía el hombre eran productos sanos. Las carnes que se comían, las frutas. Hoy todo está lleno de elementos químicos que acortan la vida del ser humano. La gran realidad es que todo el que nace tiene que morir, con más años o menos años. Y la gente ha vivido de espaldas, porque no ha habido quien les diga la verdad. Muchos siempre han dicho, bueno, cuando me mueran, que me echen donde quiera. Aquí lo que quiero es gozar la vida. Y la gente le llama gozar la vida a darse perras borracheras, a fornicar, a cometer adulterio, sexo libre, con animales, con personas de cualquier tipo. A eso le llaman gozar la vida. Pero no es así. Gozar la vida es tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en el alma, tener paz, tener paz consigo mismo y con todo lo demás. En la vida nos manda a tener y buscar la paz con todo. Tener paz y buscar la paz con todo. Y vivir tranquilo. No tengo enemigos. No le hago daño a nadie. Me siento seguro. Pero lo más grande de todo esto es saber que si uno es sorprendido por la muerte, no hay problema. Yo tengo asegurada la vida eterna. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo y guarda su palabra. Porque mucha gente cree en Cristo, como decía anteriormente, dicen ser cristianos, pero no están agradando a Dios. Hacen muchas cosas que van contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano obedece la palabra de Cristo. Si algo, amigo, oiga bien, si algo es importante, si quiere oírme, quiere oír un buen consejo, quiere gozar de la vida eterna, escúcheme. Si usted quiere entrar a la vida eterna y no ir al tormento eterno que Cristo señaló una y otra vez, y toda la Biblia nos habla de un tormento que habrá. Porque después de la muerte viene el juicio. Y el Señor es el que determina a dónde va a ir usted. Y Dios no es injusto. Dios tampoco se equivoca. Y nosotros estamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacerles entender a ustedes que no es como algunos pensaban, no, cuando yo me muera que me echen donde quiera. Ahora lo que quiero es gozar la vida. Pero ese goce es un goce de pasiones carnales, de peleas, de pleitos, de traición conyugal, de sufrimiento, de miseria, de dolor, de enfermedades. Eso no es gozar la vida. Gozar la vida es tener paz, uno, en su alma, y paz con todo. Vivir con la familia, con respeto, con amor, sirviéndose unos a otros, ayudándose unos a otros, unidos. Eso es lo sabroso, eso es lo hermoso. Pero quien vive en el pecado, dice la Biblia, no hay paz para el impío. El impío es el que no teme a Dios y hace lo que le viene en gana, yendo contra las leyes de Dios. Amigos, Jesucristo vino a esta tierra, enviado por el Padre, pero de su propia disposición también, para advertirnos a nosotros que después que nosotros muramos, no se acaba todo.
del Evangelio según San Mateo. Importante, amigos, que ustedes, si tienen Biblia, si creen que la Biblia es la palabra de Dios, escuchen esta palabra, pero busquen una Biblia, tomen la cita bíblica en su Biblia, cualquiera que sea su Biblia. La Biblia es una sola. Para aquellos que dicen también, porque hay religiones para que usted conozca que son del diablo. Porque una religión que enseñe contra lo que dice la Biblia no es de Dios. Cualquier religión que le enseñe a usted algo contra lo que dice la Biblia, descártela. Esa religión no es de Dios. Y aquí en la Biblia declara que después de la muerte hay un tormento. Hay religiones que dicen que no. Dios es tan bueno que no puede atormentar a nadie. Hay religiones que tienen multitudes de gente que le siguen y los envuelven. Hasta le dicen, según las horas que usted predique, así usted va a ser bendecido. Pero no es por las horas que prediquemos, ni por el dinero que demos, o 10, o por las ofrendas que demos. Eso no salva a nadie. No es por la religión a que usted pertenezca. Eso no la va a salvar. Esa religión no la va a salvar. El que salva es Cristo, si nosotros obedecemos su palabra. Si nosotros hacemos lo bueno. En el capítulo 25 de Mateo, puede anotar la cita para que la lea en su Biblia. Quizás no tiene la Biblia, no sabe manejar bien la Biblia para encontrarlo rápido, pero le doy una cita. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del verso 31 al verso 40. Versículo 31 al verso 40 del capítulo 25 de Mateo. Ahí encontramos el juicio de las naciones. Dios va a llamar, lo vamos a ver luego en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dios va a llamar a todos los hombres, de todas las épocas, de todas las posesiones políticas, militares, empresarial, de condiciones económicas, de la forma y del color de raza que sea. Todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Dios. Alabado sea el Señor. Y cada cual será juzgado según sus obras. Eso dice la Biblia. Cristo lo dice. Según las obras que hagamos en esta tierra, nuestro comportamiento, Dios nos conoce. Amado amigo, Dios tiene un sistema de computadora para que usted pueda entenderme. En otro tiempo no se podía hablar esto. Pero es algo que una computadora puede hacer unos contactos tremendos. Y a través de todos estos medios científicos, ve usted cuando un hombre se va, o varios hombres, en un cohete y están allá en el cosmos. Están cerca de la Luna o más allá de la Luna, llegando a Marte, que está más lejos, el planeta Marte. Por un sistema sofisticado, los hombres de ciencia pueden estar midiendo el pulso, cómo está el corazón, cómo está la presión arterial, cómo está el azúcar, y me hacen toda una serie de análisis sin haber un hilito, siquiera, ni un hilo que lleve hasta el puente, sino por medios sofisticados que ha creado el hombre. El hombre, que es una criatura de Dios, hace cosas maravillosas. Imagínese usted el Dios que hizo al hombre que no tiene. Todo esto que usted ve aquí en la tierra es insignificante al lado de las cosas extraordinarias que tiene Dios para poder conocer personalmente cada persona. Sus obras, sus hechos, sus acciones son registradas en una computadora que tiene Dios directamente. Dice la Biblia que Dios se agrada o se desagrada aún de nuestras meditaciones, cuando son buenas, cuando son malas. Y eso va a la computadora de Dios. Nuestras obras buenas y malas pasan inmediatamente. Hágalo usted donde lo haga, métase donde se meta de día o de noche. Por muy oculto que se la haga, la computadora de Dios le está registrando sus obras, sus actitudes, sus acciones, su maldad o sus bondades. Y eso será pesado en balanza. Y si el peso suyo es más de maldad, usted queda excluido del reino de los cielos. Aquí tengo a una persona llamada Leila, de Pueblo Libre, ya anciana.
Dice, soy creyente, pero inválida, porque estoy enferma de la columna. Yo no puedo congregar por mi invalidez, pero sí doy mi diezmo a Dios. Y a veces voy a la iglesia. Cuando me llevan mis hijos, ¿podría alcanzar la vida eterna en esta condición? Pues claro que sí, mi hermana. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué gusto me da escucharte, mi hermana Leila. Aleluya. Usted es mi hermana. Usted es una hija de Dios. Porque venir a la casa de Dios es una bendición. Hay quienes pueden venir con frecuencia y no vienen. Se van a una discoteca, se van a una cantina, se van a jugar fútbol, se van a cualquier lugar, menos a la casa de Dios. Difícilmente entra al reino de los cielos una persona que pudiendo buscar las cosas de Dios, no la busca. Pero usted tiene su dificultad, hermana. Además, está usted con la casa de Dios en su casa, porque tiene a Betel allí y está recibiendo la palabra de Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. No es por su ofrenda, no es por su diezmo, es porque usted ama a Dios y guarda su palabra. Usted va a estar conmigo en el reino de los cielos, mi hermana. Siga fiel y siempre que puedan sus hijos traerla, es bueno venir a la casa de Dios. Padre bueno, Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia, Señor.